recinto del comercio y en esta jornada de exposiciones presidenciales. Entramos al tema de inclusión social, tercer bloque. Adelante, señor Ollanta Humala. Para Gana Perú, la diferencia es hacer un gobierno honesto que trabaje para los más pobres. El Perú vive una enorme fractura social, fractura que no sana y que por el contrario se ahonda la brecha de la desigualdad. América Latina ha venido creciendo durante más de 8 años y el Perú no es una excepción. Hoy día tenemos la oportunidad de aprovechar este crecimiento económico para desenvolver otras fortalezas económicas que tiene el Perú, pero fundamentalmente la educación, y de esta manera poder combatir la exclusión y la desigualdad. El crecimiento económico es una realidad y es bienvenido, pero este progreso debe ser para todos, no para una minoría. Y queremos que esta distribución de la riqueza fortalezca el desarrollo nacional, pero también es una cuestión de justicia social. Gana Perú tiene un conjunto de propuestas para cerrar la brecha de la desigualdad y de la exclusión. Fortaleceremos y ampliaremos todos los programas sociales, comenzando por Juntos. Construiremos un hospital en cada provincia del país. Aumentaremos el salario básico a 750 soles para empezar y nos comprometemos a aumentos progresivos. Crearemos el programa Pensión 65, una pensión para las personas mayores de 65 años que trabajaron toda su vida y que no tuvieron la oportunidad de cotizar en un sistema de jubilación. Crearemos el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, el cual estará dotado de ambulancias equipadas modernizadas y con equipos de última generación y con médicos preparados para atender casos de urgencia de nuestras familias. Desarrollaremos la agricultura a través de la capacitación, el crédito agrario a intereses módicos, accesibles y el seguro agrario. Organizaremos el territorio nacional en macrorregiones transversales, integrando la costa, la sierra y la selva y su mar jurisdiccional. Estas macrorregiones se convertirán en potentes mercados para la generación de empleos y el desarrollo de la producción nacional. Reconoceremos la deuda de los fonavistas y la pagaremos. Eliminaremos la explotación de las servicios, los CAS y los servicios no personales. La construcción del futuro colectivo se debe hacer desde los pilares de la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Ese es un compromiso de Gana Perú. El Gana Perú tiene el compromiso con todos los peruanos. Gracias, señor Ollanta. El turno del señor Ricardo Noriega. Adelante, 3 minutos. Despertar Nacional Richari Yacten Quechua, que me honro en representar, y en mi caso como empresario, creo que si no se ataca la estructura del edificio no pasa nada. Esto, distinguido moderador, es un aporte de un libro de ideas, la teoría del hay que. Yo voy a explicar cómo lo hará Despertar Nacional si Noriega Salaverry llega a la presidencia. Derogatoria de la Constitución. El gobernante de acá cerca lo prometió. Otro gobernante que está sentado también acá. Manancancho. Nada. Artículo 62 de la Constitución. Contratos, leyes. El señor presidente condenado, de repente, debió hacerlo en la década del 90. Lo necesitábamos. 10 años de vigencia. Estabilidad tributaria, estabilidad jurídica. Estamos 2011, eso venció el 2000. Pregunto a gente ilustrada como ustedes, ¿alguien ha visto un contrato ley? Pero ahí viene lo discutible con estos señores que se les piropea en el legislativo bajo el término de otorongos. Simple y llanamente ni ellos pueden cambiar un contrato ley. Y ahí no está todo lo grave. Si hay una litis entre una transnacional y el Estado peruano, la transnacional puede irse ¿a dónde? En arbitraje al extranjero. Despertar Nacional no hace trayendo un libro exposición del laique. Acá hay una serie de responsables respecto a cómo se encuentra el Perú. Saludo al comercio que nos dé la oportunidad. Los Supay Paguagua tendrán que pagar. ¿Y tendrán que pagar de qué manera? Lo explico. Si nosotros derogamos la Constitución, la vez pasada alguien me dijo, doctor Noriega Salaverry, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar el statu quo jurídico fácil? Va a entrar un Congreso verdaderamente que signifique ¿qué cosa? Ninguna mayoría. Nosotros estableceremos una constituyente
del pueblo autónomo. Primero, no reelección del presidente, no reelección del legislativo, no reelección de alcalde. ¿Inmunidad parlamentaria? ¿Eso qué significa, impunidad? 40 veces un sueldo de un señor congresista, de ninguna manera. ¿Secreto bancario? Oye, si tú mientes, secreto. Si no mientes, ¿por qué? Simple y llanamente, nosotros vamos, en los pocos minutos que nos quedan acá, a especificar la estructura. Y por cierto, en el tema libre, complementaré lo que significará una nueva constitución. Muerte civil al corrupto. No somos terroristas, aunque se nos dice. Estamos en contra de la pena de muerte como abogado, que es mi tercera profesión. Le quitas el DNI. Pero la vez pasada fui a San Jorge, lo encontré al hijo de Crucidad con pantalón corto, jugando fulbito. Rómulo León Alegría con Jarry Formen, macanudo. Saben que en 2 años y se van a gastar su dinero. Embargo total de sus bienes. Tiempo vencido, señor Noriega. El turno de la señora Juliana Reimer, adelante, 3 minutos. Inclusión. ¿Y a esta chola dónde pretenden incluirla? ¿Como ambulante? ¿Como comerciante? Sí, una mujer trabajadora, mucha honra. Pero yo les pregunto, ¿no somos millones de mujeres trabajadoras como yo en el Perú? Y yo les pregunto al campesino, al nativo, al que no tiene nada, ¿dónde pretenden incluirnos? O mejor dicho, ¿hasta dónde nos van a dejar llegar? Por eso digo muy fuerte y claro, no hay hipocresía de inclusión social. Cohesión social, señores, horizontalidad en el beneficio de los recursos naturales no renovables de nuestro país. Y por ello digo, ¿cómo puede haber una cohesión social si no hay una administración del Estado moderno? Si el Estado, mediante el canal nacional y mediante Internet, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no imparte una educación por una plataforma virtual. Salud, prevención y promoción. Trabajo, valorar los sudores de la gente. Ley General del Trabajo, Ley del Empleado Público. Microempresa, los sudores de nosotros, los empresarios y empresarias MIPES, tienen que ser respetados ante tanta cantidad de intereses por los microcréditos. Y yo me pregunto, agricultura, seguridad alimentaria, pesca, resguardo de nuestros recursos pesqueros y nuestros gemoplasmas marinos. Y yo me pregunto, una modernización de la ley minera que está desde 1981 y no tiene en cuenta el medio ambiente, los recursos hídricos, que no tiene en cuenta el respeto a las comunidades campesinas y nativas, y más aún, no tiene en cuenta a que somos un vivero natural en el planeta. Descentralización sí, fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y las municipalidades. Y más aún, gobernar no centralistamente con el Consejo de Ministros, sino con un Consejo de Gobiernos regionales. Bienestar social y paz. Gracias, señora Reimer. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, su turno, 3 minutos, adelante. Las heridas sociales, culturales, regionales, individuales en el Perú aún no se cierran. Bagua, los muertos de Bagua son un ejemplo. Yo quiero decirle a la población, en términos muy sencillos, lo que es la exclusión y la inclusión. Cuando millones de niños en el Perú hoy día empiezan sus clases y se les enseña en un idioma que no es el suyo, eso es exclusión. Cuando en este momento están acostándose otros millones de niños
y se despertarán en 3 o 4 horas porque tienen hambre, eso es exclusión. El hecho que en cerca de 200 años los quechua, los aymara, los amazónicos no sean integrados socialmente, políticamente e inclusive económicamente, eso es inclusión. Por eso, para preservar el crecimiento, para que todos gocemos del bienestar y del progreso, tenemos que redistribuir la riqueza, tenemos que eliminar la desigualdad y tenemos que disminuir o eliminar la discriminación. Yo voy a tomar medidas efectivas. En primer lugar, en el ámbito del trabajo, vamos a crear mínimo 2.700.000 empleos, vamos a aumentar a 850 soles el salario mínimo vital a partir del 1 de agosto y vamos a dar una nueva ley del trabajo que reivindique los derechos de los trabajadores. No vamos a permitir más que nadie en el Perú muera porque no accede a un hospital o porque no tiene medicamentos ya que no tiene dinero. Vamos a construir 80.000 caminos rurales y 7.000 kilómetros de caminos departamentales para comunicar a las comunidades marginadas y excluidas a los mercados de los distritos, las provincias y los departamentos. Vamos a reformar totalmente el sistema de pensiones, que es injusto y excluye a cerca de 900.000 peruanos y peruanas. Vamos a aumentar 200 soles mensuales a las 6 categorías de pensionistas. Vamos nuevamente a dar a los pensionistas una solución a un problema atrasado. Las viudas van a ser restituidas en el 100% de sus pensiones y estableceremos un programa solidario de 250 soles para todos los pensionistas del país. Queremos que estos pensionistas mayores de 65 años tengan una vida digna. No más en el Perú discriminación por orientación sexual, por color de la piel, por situación económica, por origen social, por lugar de nacimiento. Daré una ley general de lucha contra toda forma de discriminación, contra toda forma de exclusión. Queremos un Perú. Tiempo vencido. Gracias, embajador Rodríguez Cuadros. Adelante, señora Keiko Fujimori, 3 minutos. Mis visitas a lo largo y ancho de nuestro país me muestran que nos estamos convirtiendo en 2 Perús dentro de uno. Un Perú que crece, se desarrolla, se moderniza, pero que solo se encuentra en la capital y en las zonas urbanas. Y otro Perú que está olvidado, marginado, que vive en las zonas rurales y en los asentamientos humanos. Hoy tenemos todavía 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza. No podemos seguir siendo indiferentes frente a esta situación, porque el crecimiento económico está beneficiando solo a unas pocas personas. Combatiré la pobreza extrema, creando oportunidades para que las familias peruanas puedan vivir mejor. En infraestructura básica, convertiremos a los asentamientos humanos en urbanizaciones populares, con agua, desagüe, luz, pistas y veredas. Fortaleceremos el banco de materiales para ayudar nuevamente a construir y mejorar las viviendas. Haremos una reforma de COFOPRI para entregar inmediatamente 2 millones de títulos de propiedad. En las redes de protección social, hoy quiero garantizar que ampliaremos la cobertura del programa Juntos y el bono de gratitud. Relanzaremos el FONAPU, el Fondo Nacional de Ahorro Público, para que los jubilados puedan recibir nuevamente sus 2 gratificaciones al año. Haremos un reequipamiento de las organizaciones de base. A los comedores populares, a los vasos de leche, a los clubes de madre, le daremos cocinas y ollas nuevas, garantizando también calidad, cantidad y variedad de alimentos, apostando también a que en un futuro se conviertan en pequeñas empresarias, para que no dependan de nadie ni tampoco de ningún gobierno. Construiremos guaguaguasis y pronoís, para que las madres solteras puedan dejar a sus hijos con tranquilidad, garantizando además una buena nutrición y la estimulación temprana. En salud, fortaleceremos los CLAS, los comités locales en administración de salud. Garantizaremos el derecho a la salud y la atención digna
con respeto y un buen trato. En los programas especiales, relanzaremos el programa Pronamach para que llegue a los agricultores de nuestra sierra, el programa Foncodes, ambos programas premiados por el Banco Mundial. Impulsaremos el programa Sierra Verde y el programa de iniciativa privada Sierra Productiva. Llevaré los frutos del crecimiento sobre todos los rincones de nuestro país. Tengan la seguridad que en mi gobierno no habrá peruanos olvidados. Tiempo vencido. Gracias, señora Fujimori. Doctor Alejandro Toledo, adelante, su turno, 3 minutos. No tiene sentido el crecimiento económico si es que sus beneficios no son incluyentes. Me propongo en este segundo gobierno probable mío, primero, reducir la pobreza a 10%, segundo, eliminar la pobreza extrema y tercero, achicar sustancialmente las desigualdades. Y yo sé lo que hablo cuando digo de desigualdades. En mi gobierno creamos el programa Juntos. Lamento que sea politizado, pero nos proponemos expandirlo para que pueda llegar a 800,000 familias, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Segundo, hay que proporcionar los servicios de educación y salud para que los participantes del programa Juntos puedan cumplir con las condicionalidades que se les requiere. Trabajaremos simultáneamente el programa Juntos con programas para salir del programa Juntos y no quedarnos en el asistencialismo. Impulsaremos la capacidad emprendedora de los pobres, rurales y urbanos. Crearemos el Banco de la Esperanza para que los pobres puedan tener acceso al crédito, iniciar una micro y pequeña empresa, generar su propio puesto de trabajo y empoderarse a sí mismo. El énfasis aquí está puesto en los pobres y en las mujeres emprendedoras rurales y urbanas. Prestaremos una atención especial a 300,000 familias pobres del Ande. Impulsaremos el programa Sierra Productiva. Quiero ser claro, inclusión significa que debemos implementar el convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta. Vivimos un país pluricultural, multilingüístico. Necesitamos pedir a los empresarios de las industrias extractivas que compartan sus ganancias con las comunidades de donde sustraen los recursos naturales. Esto es parte de la inclusión, el diálogo. Es parte del diálogo con las comunidades, es parte del diálogo mantener el medio ambiente sin contaminar sus ríos, sin deforestar la selva, la sierra. Inclusión es un tema de fondo en un gobierno de Perú posible. Gracias, doctor Alejandro Toledo. El turno del señor José Ñique de la Puente. 3 minutos, adelante. Social, cuando se excluye políticamente a la gente. Nosotros, si no fuese por el diario El Comercio, que está cumpliendo esta tarea tremendamente democrática que felicitamos y no olvidaremos nunca, nos excluyen porque hay candidatos que tienen millones y trillones, más que el mismo Fujimori, solo les falta pintar los cerros y en eso ya superarían. ¿Ustedes creen? Hay casi una colombianización y mexicanización de los dineros que vienen a las campañas electorales. Hay que investigarlo y eso no es ofender a nadie, eso es decir la verdad. En ese sentido, el programa de inclusión social tiene que partir del programa de Lisboa de la Unión Europea del año 2000, que comprende integración social, cohesión social y justicia social. Se tiene que democratizar la economía del Perú y de una economía colonial, neocolonial.
No se ha tomado como Lula el aspecto positivo de la globalización, sino el aspecto negativo, someterse a la globocolonización del mundo. Nosotros vamos a desarrollar la inclusión social creando un ministerio del bienestar social, y hay tradición en América Latina y en el mundo. Nosotros vamos a hacer un programa que se va a llamar José María Arguedas en nuestro borrador, y que está inspirado en Francisco de Asís, porque nosotros queremos hacer todo el bien a los pobres sin pelearnos con los ricos, es decir, hacer un programa donde la economía será de mercado, pero jamás la sociedad puede ser de mercado. La sociedad tiene que basarse en el amor al prójimo y la ayuda al semejante necesitado, y el Estado será del bienestar social, y no es sino lo más moderno de la Unión Europea, un Estado activo del bienestar, un Estado para el bien común, un Estado de los derechos humanos. Y los fonavistas, solamente un gobierno de los fonavistas les devolverá en 5 años todo el dinero, otros no les van a devolver, otros lo que quieren es simplemente volver para hacer más de lo mismo, y lo que hicieron bien lo harán peor, pero al servicio de grupetes, pequeños grupitos que en público, y si me escuchan en las masas, jamás nos van a ganar electoralmente. Vamos a derrotar a los millones, a los matones, a los camiones y a las encuestadoras. Gracias, señor Nique de la Puente. Doctor Pedro Pablo Kuczynski, adelante, 3 minutos. La Alianza por el Gran Cambio que lidero no puede aceptar que 1/3 de nuestros compatriotas se sientan excluidos en los últimos años. ¿Quiénes son? Son los 10 millones que están debajo de la línea de pobreza y los millones que no tienen agua en su casa o electricidad. Tenemos que cambiar esta situación. Propongo lo siguiente. Primero, hemos propuesto el programa Agropróspero, que está descrito aquí, dirigido a los campesinos y pequeños agricultores, que incluye mejores vías de comunicación, semillas mejoradas y abonos al costo, asistencia técnica, conservación de forraje. Segundo, proponemos la integración del sistema de salud pública, un solo sistema que sea más inclusivo, y eso lo lograremos con los ingresos de los nuevos aportantes que recibirá eSalud al tener 3 millones de nuevos trabajadores formales con beneficios sociales. Tercero, tenemos un programa integral para enfrentar la crisis del agua en el Perú, que va a ser una verdadera crisis debido al calentamiento global. Propongo un programa de reforestación de las cuencas, canalización de los ríos, escalonamiento de los mismos, conservación de las napas freáticas y que menos agua fluya al mar. Y propongo, como es consabido, un programa de agua potable en todas las ciudades del Perú y todos los pueblos del Perú, para que los 10 millones que no tienen agua hoy la tengan. Cuarto, promoveremos como parte de la devolución a los fonavistas la creación de ciudades satélites en terrenos aptos para la construcción, con títulos saneados y servicios básicos. Y planificaremos vías rápidas de comunicación que los puedan trasladar a sus centros de trabajo. La inclusión tiene como ingrediente esencial que nuestra economía se formalice, con tasas de impuestos más bajas, que te dejen más dinero en tu bolsillo, pero que al mismo tiempo promuevan un número mucho mayor de contribuyentes. Muchas gracias. Gracias, doctor Kuczynski. Adelante, señor Humberto Pinazo. En verdad, la inclusión social no viene de ahora, viene de 1921, de la independencia del Perú. Y de ahí hablamos la pobreza y los pobres.
En tiempo colonial decían hombres sin alma y morían en las minas. Ha quedado en la mente humana de nosotros que hay más de 10 millones de pobres o de extrema pobreza. Hoy esta sociedad de nosotros y los políticos que estamos presentes tenemos que terminar con esa mentalidad que somos pobres o miserables. Un país privilegiado como el Perú, un país que tiene oro, minerales, gas, petróleo y tiene el mar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no llega esos frutos al pueblo? ¿O qué pasa las regiones o los alcaldes que no quieren cumplir con su función, que es el agua y desagüe y la luz? Esas son funciones. Y la función como gobierno, que el mineral hace 500 años sale a granel. Yo digo, en mi gobierno de ajuste, no moveré los contratos, pero sí queremos que la fundición en las minas, que se lleve el mineral, pero en barras, oro, plata, cobre, zinc, para que nos paguen los impuestos. Si en realidad el Perú ocupa el tercer puesto en el mundo de oro, en el cobre, en el cuarto o quinto. ¿Pero qué? ¿Tenemos el gas? ¿Acaso el gas llega a nuestra casa? Dicen los gobiernos que van a poner el gas en cada casa, las tuberías para pagar como el agua, como la luz del teléfono. Hasta ahora han pasado muchos años, han pasado ya 2 gobiernos y aún no tiene el pueblo de Lima ni el Perú gas en su casa. Por eso queremos... Por la izquierda está siempre libre Roberto Martínez con 10 hombres. Alianza por expulsión de John Inostroza. Trabaja para nosotros. Nuestros nombres son similares. Tiene 94 tu microclima y nosotros no nos aprovechamos en nada. Por eso queremos cambiar el Perú. Tiempo vencido, señor Pinazo. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Rafael Belaúnde, 3 minutos. Qué paradójico que después de 190 años de independencia sigamos hablando de inclusión porque seguimos padeciendo exclusión de las grandes mayorías. El Estado, desde la independencia, le ha fallado a los más pobres. El Estado en el Perú es un Estado inepto que hay que reformar de raíz. Un ejemplo, solo el 14% de las carreteras en el Perú cuentan con asfalto. Sabemos perfectamente que con agua, con acceso asfaltado y con energía, el crecimiento del nivel de vida de la población sería muy sustantivo, algo así como 60% según varios estudios, de manera que se puede fácilmente incrementar el nivel de vida de la población excluida porque no falta dinero, vivimos un auge fiscal y lo que sucede es que falta decisión. Trabas para prosperar es otra de las motivaciones para el estancamiento. Los pobres sufren, ven al Estado o tienen al Estado casi como un estorbo. ¿Qué proponemos? Infraestructura en el ámbito rural, demolición de barreras administrativas, mejoras en la educación, el relanzamiento de la cooperación popular, ancestral práctica del Perú, que ha sido desinstitucionalizada por gobiernos frívolos. Pero la inclusión no es solamente una cuestión de carácter económico. La inclusión implica más ciudadanía. Cuando hace 20 años Mario Vargas Llosa señaló el rumbo que el Perú tenía que tomar, sus plagiarios fueron tan torpes que solamente recogieron el aspecto económico de las reformas por él ofrecidas. El Perú
tiene también que avanzar en el camino de las reformas políticas, de más ciudadanía. Hay que mantener a los burócratas y a los políticos a raya, y para eso se requiere hacer de los pobladores de nuestro país verdaderos ciudadanos. Ese tema será el tema de mi cuarta intervención, pero quiero aprovechar aquí para agradecer la medida feliz de este gobierno actual de haber bajado el IGB, porque sabiéndose ineficiente para gastar los dineros públicos, prefirió que estos permanecieran en el bolsillo de los ciudadanos. Por lo menos un reconocimiento de la gran ineptitud del Estado y de los gobiernos para servir a los más pobres. Gracias. Señor Belaunde, el turno del doctor Luis Castañeda Locio. 3 minutos, adelante. Bueno, yo quiero decirles que estoy muy contento de que se trate del tema de inclusión social, porque hemos visto acá que desde hace muchos años que hay una exclusión social y nunca se hizo absolutamente nada. Y cuando se comienza a hacer, todos empiezan a reír. Todos vimos como parte del paisaje a la pobre persona que subía por su cerro, a la madre gestante hundiendo sus piernas en la arena o sacándose los zapatos. ¿Y qué pasó? ¿Es que no existía el problema? ¿O que no tenían dónde atenderse y hoy tienen los hospitales de la solidaridad? ¿O que no tenían dónde distraerse aquellos que viven en solo una habitación y esa es toda su casa? Entonces la inclusión social ya se comenzó aquí en el país y ahora hay que continuarla, porque aquí todos hablamos de inclusión social. ¿Y por qué no nos preguntamos qué hemos hecho por la inclusión social? Es entonces un tema que hay que continuar, lo que inició la municipalidad. Y hay que atacar el problema de la pobreza, pero no solo con analgésicos, sino fundamentalmente viéndolo desde sus efectos y fundamentalmente desde su causa. Los problemas siempre son causa y tienen un efecto. Y entonces hay que ver cómo incorporamos a toda la economía, a esa franja de pobreza, de aquellos pobres que están incrustados en la sierra, de aquel campesino que tiene que refugiarse en el narcotráfico porque no tiene otra alternativa de cómo sacar sus productos, y nosotros haremos la carretera de los Andes como una manera de combatir la pobreza y por ende la inclusión social. Por eso será beneficiado Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco. Pero no nos quedamos allí, hay que trabajar también, hay que introducirlo dentro de la economía formal a las pequeñas y microempresas, facilitándole los créditos, convirtiendo COFIDE en una banca de primer piso, formalizándola, construyendo 24 mercados mayoristas en el Perú para que todos los pequeños campesinos, para que el agro pueda traer sus productos, capacitándolos, creando el programa Joven Emprendedor. Pero también es un hecho de que hay todavía que seguir atendiendo. Atenderemos a los comedores populares, a los vasos de leche, en todo lo que es salud, a las personas carentes de pensiones. Profundizaremos los programas sociales. El tiempo nos ha ganado, pero quiero decirle algo, que obras son amores y no buenas razones. Seguiremos dentro de esa línea, que lo que prometemos cumplimos. Gracias, doctor Luis Castañeda Locio. Llegamos al final del tercer bloque sobre inclusión social. Hacemos una pausa y continuamos con las propuestas libres.